en el tranquilo pueblo de Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde las calles adoquinadas susurraban historias antiguas, vivía un joven llamado Santiago. Su vida parecía una melodía alegre hasta que descubrió la traición de su novia, Isabel. La noticia resonó en el aire como el estruendo de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. La traición se tejía en las sombras, revelándose en mensajes clandestinos y miradas furtivas entre Isabel y su amigo de la infancia, Mateo. Santiago, al enterarse de la infidelidad, sintió cómo la confianza que había cultivado se desmoronaba como las paredes de la histórica capilla del Señor de Villaseca, testigo de amores y desamores a lo largo de los siglos. La noticia recorrió el pueblo como un susurro malicioso, y las miradas compasivas de los vecinos aumentaron la amargura de Santiago. Su corazón roto resonaba con la tristeza que las guitarras del mariachi expresaban en las plazas. Consumido por el dolor, Santiago buscó refugio en las artes oscuras, alimentando su desesperación con la antigua sabiduría que circulaba entre las colinas de Guanajuato. Las noches se volvieron cómplices de sus rituales secretos, mientras las velas danzaban al ritmo de su desesperación. Santiago, en su búsqueda de venganza, se adentró en el misterioso mundo de la brujería, convocando fuerzas que apenas comprendía. En la oscura encrucijada de su alma herida, juró que Isabel y Mateo conocerían el precio de su traición, y el destino del pueblo de Dolores Hidalgo pendía de un hilo impregnado de magia y desesperación. La magia ancestral fluía como un río oscuro en las venas de Santiago. En la penumbra de su humilde hogar, rodeado de velas parpadeantes y hierbas aromáticas, comenzó a tejer hechizos destinados a llevar la desgracia a aquellos que le habían causado tanto sufrimiento. Las sombras de Dolores Hidalgo empezaron a cobrar vida propia, alimentadas por la ira y el anhelo de venganza de Santiago. Bajo el manto de la noche, los rumores de la brujería de Santiago se expandieron por el pueblo, generando un temor palpable. Los lugareños, supersticiosos por naturaleza, miraban con recelo las sombras que se cernían sobre la parroquia y las callejuelas empedradas. La antigua magia de Guanajuato se manifestaba en respuestas inesperadas de la naturaleza, como susurros del más allá que advertían de un peligro inminente. Mientras tanto, Isabel y Mateo, ajenos al oscuro pacto que se forjaba en su contra, continuaban su relación clandestina. Sin embargo, la felicidad que intentaban construir estaba marcada por una sombra ominosa que se cernía sobre sus vidas. Los sueños de Santiago, impregnados de energías sobrenaturales, empezaron a materializarse en pesadillas que los atormentaban. En el centro del pueblo, la fuente de los colotes, testigo mudo de muchos secretos, reflejaba la tensión que siente. Las aguas que solían fluir apaciblemente se agitaban con inquietud, presagiando la tormenta que se avecinaba. En las noches sin luna, los aullidos lejanos de los colotes resonaban como una siniestra sinfonía, acompañando el oscuro plan de Santiago, quien en su búsqueda de justicia retorcida, desataba fuerzas que amenazaban con desequilibrar el delicado equilibrio de Dolores Hidalgo. A medida que los días pasaban, la atmósfera en Dolores Hidalgo se volvía más densa, como si el propio pueblo guardara luto por lo que se avecinaba. Santiago, ahora imbuido por el poder de la brujería, trazaba símbolos en la tierra y murmuraba conjuros ancestrales, sellando el destino de aquellos que lo habían traicionado. Isabel y Mateo, sintiendo la presión de lo sobrenatural, comenzaron a notar cambios en su realidad. Sombras acechaban en cada esquina, susurros inquietantes se deslizaban en el viento nocturno y un aire de malestar se cernía sobre ellos. El amor que creían sólido se desmoronaba como las antiguas paredes de la alhóndiga de granaditas. La parroquia, símbolo de fe y resiliencia, vibraba con energías desconocidas. Los cuervos, mensajeros de lo oculto, revoloteaban en sus alrededores, como testigos de la oscura danza que se desplegaba en las sombras. La fuente de los coyotes, antes refugio de enamorados, emanaba una aura de desesperación que se filtraba en el alma de quienes se acercaban. Santiago, guiado por la obsesión y la magia prohibida, alcanzó un punto sin retorno. La línea entre la venganza y la locura se desdibujaba en su mente atormentada. En una noche envuelta en neblina, convocó a las fuerzas antiguas para sellar el destino de Isabel y Mateo. El pueblo, ajeno al pacto oscuro que se forjaba, estaba a punto de enfrentar las consecuencias de la ira desatada.
Dolores Hidalgo, testigo silencioso de amores y traiciones a lo largo de los siglos, se preparaba para un capítulo sombrío en su historia. La brujería y el dolor tejían una trama impredecible que cambiaría para siempre el destino de aquel rincón histórico en el corazón de Guanajuato. La venganza de Santiago, tejida con hechizos prohibidos, alcanzó su clímax en una noche envuelta en un silencio sepulcral. La luna, testigo impávido, iluminaba un pueblo que aguardaba el desenlace de una trama que había emponzoñado sus raíces. Isabel y Mateo, presos en un torbellino de sufrimiento, experimentaron el peso de las fuerzas desatadas. Sombras danzaban en las paredes de sus sueños, y el eco de risas siniestras resonaba en los callejones desiertos. La parroquia, como guardiana de secretos, vibraba con la energía de un destino alterado. La fuente de los coyotes, ahora enmudecida, reflejaba la desolación que se había apoderado del pueblo. Los aullidos distantes se desvanecían en la penumbra, como lamentos de almas atrapadas en una trama de dolor. Dolores Hidalgo, forjador de historias, se encontraba en un punto de quiebre marcado por la tragedia y la magia prohibida. Santiago, al observar el resultado de su venganza, se enfrentó a las sombras que él mismo había convocado. El precio de la magia oscura había dejado cicatrices en su ser, y la victoria que buscaba se volvía amarga en sus labios. El pueblo, antes vibrante con la vida y la historia, ahora llevaba las marcas indelebles de un conflicto sobrenatural. Así, en el rincón histórico de Guanajuato, donde las leyendas y la realidad convergen, Dolores Hidalgo guardó en sus calles adoquinadas el eco de una historia trágica, donde la venganza y la brujería dejaron una huella imborrable en el corazón del pueblo. La memoria de aquellos días oscuros resonaría en cada rincón, recordando a quienes se aventuraran a escuchar, que incluso en los lugares más tranquilos, el pasado puede despertar con fuerza y reclamar su lugar en la eternidad.